Eh, ahí yo podría pasar mucho tiempo hablando de la vida de Jesús porque es intrigante, nos hace pensar, nos hace debatir, nos hace cuestionar y nos desafía siempre. Y yo esta semana estaba pensando en la vida de Jesús, eh, pero me puse a pensar en la vida de Jesús desde otra perspectiva, desde otra perspectiva. Me fui a a un tema que yo pocas veces he tratado y pocas veces me he cuestionado y pocas veces me he sentado a reflexionar. Y este tema habla de la resurrección. La resurrección. La resurrección de Jesús. Un tema muy de mucho debate. Hay quienes dicen que Jesús nunca resucitó, ¿verdad? Ustedes saben que hay algunas posturas históricas de intelectuales que dicen, bueno, si tú no me demuestras empíricamente un hecho de que Cristo no ha resucitado y si no hay, ¿verdad?, alguna fuente histórica, aparte de los evangelios y la Biblia, eh, no sé si creer. Entonces, la resurrección es un tema bien interesante, es un tema bien debatible, es un tema bien eh, desafiante para abordar. Y una de las personas que abordó este tema dentro de nuestra Biblia es el apóstol Pablo, ¿verdad? Pablo, el precursor del Evangelio en los gentiles, en una carta habla un capítulo completo acerca de la resurrección y quiero que vayamos todos a ese libro. Primera de Corintios, por favor. Todos vamos a Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, versículo 12. Yo voy a leer la Reina Valeria. La Reina Valera. 15, 12. Primera Corintios 15 y el versículo 12. ¿Ya lo tienen? Vayan a buscar sus Biblias, su tecito. Su tecito, ¿verdad? Si quieren tomar tecito mientras hablamos. Su pancito. ¿Lo tenemos? ¿Lo tienen por ahí o no? Primera de Corintios 15, 12. Esta es una de las cartas que se le atribuye a Pablo que le escribe a una iglesia. Y cuando Pablo habla, parece que el mundo se silencia, ¿verdad? Porque este hombre habla de lo profundo. A veces se pone medio enredado, ¿verdad? Y a veces uno no lo entiende. Pero hay un tema que él decidió abordar y que siento que nosotros también deberíamos abordar ahora, y es el tema de la resurrección. ¿Están listos? Primera Corintios 15, 12 dice así: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Algunos están diciendo que no hay resurrección de muertos. Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Medio Walking Dead está medio, ¿verdad?, de la ultratumba. Versículo 16 dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestro pecado. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hasta ahí vamos a dejar. La resurrección, amigos. La resurrección. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Una pregunta. ¿Alguno de ustedes de acá ha tenido algún encuentro, eh, algún encuentro con Cristo resucitado, como lo tuvo Pablo? ¿Se acuerdan ustedes cómo Pablo conoce a Cristo? ¿Cómo Cristo se le aparece a él? Se le aparece cuando él va a Damasco y empieza a perseguir a la iglesia.
Dice la historia que él, mientras va cabalgando, ¿verdad? Se le aparece Jesús, una luz, ¡pum!, que lo deja ciego, lo bota y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bueno, aquí quiero hacer una acotación. Jesús no le cambia el nombre a Pablo de Saulo a Pablo, ni tampoco Saulo era el malo y después cuando se encuentra con Cristo se vuelve Pablo y Pablo es bueno. No, no. Simplemente ahí ese es un cambio de nombre en el sentido del idioma. Como por ejemplo a Pedro se le dice Pedro en hebreo y Cefas en griego, ¿verdad? Pero no hay una conversión así como media rara de que antes cuando Pablo perseguía a la iglesia se llamaba Saulo y después cuando se encontró con Cristo se llama Pablo. No, no, no. Porque hay algunas predicaciones que son así, que son bonitas, porque uno dice: qué bonito, ¿verdad? Antes era Saulo el malo, pero ahora es Pablo el bueno, ¿verdad? No, simplemente es un tema de la escritura gramatical, nada más que eso. Pero Pablo se encuentra con Cristo y se encuentra con el Cristo resucitado, ¿verdad? Pablo conoce a Jesús o no. Pablo no era uno de los 12. Ustedes saben que Pablo no era uno de los 12 apóstoles. Pablo no era del grupo selecto de los amigos de Jesús. Él viene después a conocer a Jesús. Por eso hay una disputa muy antigua que a Pablo, a nuestro amigo Pablo, no se le consideraba como apóstol. Igual lo discriminaban. Lo discriminaban porque decían: no, tú no eres apóstol. Porque para haber sido apóstol, ¿cuál era uno de los requisitos? Era que haya tenido que ver a Jesús. Haya tenido que escuchar directamente la voz de Jesús. Haber caminado con Jesús. Ese es el apóstol. ¿Ya? Y me gusta un poco eso porque finalmente, estrictamente hablando, amigos, los apóstoles, denominados como apóstoles de Jesús, son aquellos que claramente vieron a Jesús. ¿Ya? Por eso yo hoy día creo que no existen apóstoles en nuestra época. Llegado un poco a esa conclusión. ¿Está la labor apostólica? Sí, está la labor apostólica. ¿Cuál es la labor apostólica? Es ir, ¿verdad?, predicar el evangelio, fundar iglesias, plantar iglesias, ¿verdad?, comisionar iglesias, prepararlas. Esa es la función apostólica. Pero apóstol como tal, no. El último fue nuestro amigo Pablo, que tuvo un encuentro con Cristo. Entonces Pablo se encuentra con un Cristo resucitado. Y a mí me llama mucho la atención de que haya habido una transformación tan fuerte en la vida de Pablo, siendo que Pablo nunca escuchó directamente el evangelio desde la voz de Jesús. Por ejemplo, Pablo no era de los que estaban en la barca. Pablo no fue de aquellos que, ¿verdad?, estuvieron en el Getsemaní con Jesús antes de que lo arresten. Pablo no recibió un llamado directo en vida de Jesús, porque Pablo nunca tuvo una interacción con Jesús. Puede que lo haya visto en algún momento y haya sabido de él, y la escritura no lo haya anotado, pero acuérdense que, ¿se acuerdan en la historia de los martes cuando hemos aprendido de que lo que se escribió en la Biblia es lo importante, ¿verdad? Lo que se relató, lo que se puso por escrito pareciera que fue lo importante, lo demás no tiene tanta trascendencia. Entonces, si hubiese habido trascendencia en que Pablo conoció a Jesús, se hubiese puesto por escrito. Pero como no está por escrito, nos da a entender que parece que Pablo nunca se relacionó con el Jesús vivo. Y a mí me llama mucho la atención porque yo creo que todos los de aquí nos parecemos a Pablo en cierto sentido. Nadie ha visto a Jesús. O algunos han hablado con Jesús. ¿Ha hablado alguno con Jesús? No. Pero yo digo directamente, no que se fumaron algo antes, ni un honguito por ahí, o ¿verdad? O algunas paranoias espirituales que nos dan algunos. No. Es ver a Jesús. ¿Alguno de acá has visto a Jesús realmente? No lo estoy hablando en forma de su presencia, cuando la presencia de Cristo se hace, ¿verdad?, presente, obviamente, a través de su espíritu, a través del compartir. No, hablo de un encuentro con Jesús. ¿Alguno de ustedes ha recibido una enseñanza directamente de la boca de Jesús? Yo no, por ejemplo. Yo no. ¿Alguno de ustedes ha recibido una enseñanza directamente desde los labios de Jesús? Ninguno ha tenido ese privilegio. Ninguno tuvo ese privilegio. Porque
primeros y los últimos que recibieron una enseñanza de la boca de Jesús fueron sus apóstoles. Entonces mi pregunta es, ¿cómo puede ser tan relevante el mensaje o la vida de alguien del cual nosotros no conocimos nunca? Del cual nosotros nunca recibimos una palabra y una enseñanza directamente de él, del cual nosotros nunca nos sentamos a compartir con él. Más nosotros, ¿verdad? Que los latinoamericanos que somos tan dados al compartir, ¿verdad? Y nosotros ponemos nuestra confianza cuando conocemos a alguien, ¿verdad? Ya un tiempo. Ustedes saben que los chilenos somos medio desconfiados, ¿verdad? El chileno es bien desconfiado. El chileno tiene que pasar un tiempo con alguien como para recién darle un poquitito, ¿verdad? Este me da buena espina, ¿verdad? Pero los chilenos en general no somos tan confiados. Entonces mi pregunta es, ¿cómo nosotros recibimos un mensaje de alguien que este mensaje nunca lo escuchamos de él, en primera persona? Yo nunca vi a Jesús. Nunca he visto a Jesús. Yo nunca he escuchado de la voz de Jesús directamente que me hable a mí, ¿verdad? Como Josué. Entonces, súper interesante, amigos, este tema. Es súper interesante porque ¿cómo recibimos nosotros nuestra fe? ¿Cómo somos transformados por un mensaje que jamás escuchamos desde el autor directo? Y ahí quiero llegar. Y ahí quiero llegar con respecto al tema de la resurrección. Y les voy a plantear un tema. ¿Ustedes creen, y les voy a hacer una pregunta, ¿ustedes creen que si Jesús no se hubiese presentado como resucitado a sus discípulos, los discípulos hubiesen podido seguir y expandir el evangelio? ¿Ustedes creen que si Jesús resucitado no se hubiese presentado, a lo mejor Jesús murió, resucitó, pero se fue al tiro, ¿verdad? Con su padre, y no se hubiese presentado, no le hubiese dicho a los discípulos, mira, he resucitado? ¿Ustedes creen que los discípulos pudieron haber ampliado el evangelio, difundido el evangelio? Lo más probable es que no. ¿Saben por qué? Como dice el Isaac, estaban todos dudando. ¿Qué hicieron los discípulos después de que a Jesús lo mataron? Lo primero que hicieron, se fueron a esconder, ¿o no? Todos se fueron a esconder porque tenían miedo de los romanos, porque dijeron, bueno, nos va a tocar la misma suerte de Jesús y nos van a empezar a buscar a todos y nos van a matar. O sea, los discípulos tenían miedo. O sea, imagínense que si se escondieron en una casa, ni siquiera tenían la valentía de poder salir al público y hablar de este Jesús, de la vida de Jesús. O sea, ni siquiera tenían la adrenalina, ¿verdad? La pasión de hablar de Jesús porque estaban muertos de miedo. Se estaban escondiendo en un lugar para que nadie los viera. Por lo tanto, yo creo que si Jesús nunca se hubiese presentado a ellos como resucitado, ellos jamás hubiesen tenido el ímpetu y la fuerza de predicar el evangelio. Por eso, chiquillos, que para nosotros la resurrección es fundamental. Para todo cristiano, para todo seguidor de Jesús, la resurrección es un punto fundamental e importante en la vida de todos nosotros. De todos nosotros, amigos. Y ahí es donde la resurrección cobra sentido. Porque sin resurrección no hubiese habido evangelio. Si Jesús solamente hubiese muerto, pero no se hubiese presentado resucitado a sus discípulos, el evangelio se hubiese estancado. No se hubiese difundido. Los discípulos no hubiesen tenido esta convicción, esta transformación y esta pasión de seguir el proyecto de Jesús. Ustedes se han dado cuenta que hay personas en la historia de la humanidad que han tenido un mensaje potente, pero ese mensaje se ha diluido. Se ha diluido porque la persona muere. No se diluye porque el mensaje no es potente. Porque el mensaje a lo mejor sigue ahí estando, pero la pasión, la transformación se diluye porque ya no está desde la boca del autor. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. El otro día yo estaba escuchando Martin Luther King, ¿verdad? A él lo mataron también. El hombre que luchó a favor de los derechos civiles de la población negra, ¿verdad? Y a él lo matan, y cuando él muere, su mensaje de alguna forma se empieza a diluir un poco. Se empieza a diluir, y hasta el día de hoy está el mensaje de Martin Luther King, ¿verdad? Del racismo, de los derechos civiles, pero no tiene esa fuerza inicial porque no está el autor, porque el autor lo mataron.
Pero pasa todo lo contrario con el Evangelio. Cuando Jesús muere y se presenta resucitado, el Evangelio se expande. Imagínense que eran 12, después se aparece a 120, después a 500 y el cristianismo se empieza a expandir por todo el mundo. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Por qué el Evangelio se empieza a expandir por todo el mundo? Por un motivo, porque hubo resurrección. ¿Han pensado eso, no? O sea, ¿alguna vez habían pensado la importancia de la resurrección en el proyecto de vida de Jesús? O sea, hoy está sonando como una alarma aquí, ¿o no? Tsunami ahí. Chiquillo, va a haber un tsunami, va a tener que dejar hasta aquí la prédica. Nada, ¿lo están entendiendo? ¿Estamos captando un poco el tema o no? ¿O me estoy yendo así como en la profunda y no estoy cachando nada? A lo que quiero llegar, chiquillo, es que la resurrección es importante para el cristianismo porque solo a través de la resurrección hay transformación de vida y esa transformación de vida hace que se explote el evangelio, se difunda por todo el mundo. Porque si a Jesús lo hubiesen matado y hubiese muerto en una cruz y no hubiese resurrección, su mensaje se hubiese acortado y se hubiese diluido con el tiempo. Como muchos mensajes. Como Martin Luther King, como Monseñor Romero en El Salvador, ¿verdad? Incluso como Martín Lutero, nuestro padre, ¿verdad? De la Reforma. Cuando muere, su mensaje empieza a diluirse. Pero a mí y eso es lo que me apasiona del Evangelio. Porque el Evangelio es tan radical en el tema de la transformación que con la resurrección se hace pero potencia, se hace un dinamita, ¿verdad? Se hace fuerza que transforma el mundo entero. Por eso, chiquillos, para nosotros como cristianos la resurrección tiene que ser un punto importante. ¿Por qué? Porque, chiquillos, si los apóstoles no se hubiesen encontrado con Jesús y este Jesús resucitado no hubiese transformado su vida, ellos hubiesen vuelto a ser las mismas personas que eran cuando Jesús los llamó. Tal vez con un mensaje diferente, tal vez con la verdad, ¿verdad? Conocen la verdad, conocen a Jesús, conocen el proyecto de Jesús. Pero si no se hubiesen encontrado con Cristo resucitado, su vida no hubiese sido transformada. ¿Se entiende? Si ellos se hubiesen quedado solamente con el Jesús de la cruz, que muere por el Evangelio, por la buena noticia, son portadores de la buena noticia. Pero ojo, ser portadores de la buena noticia no quiere decir que somos transformados por la buena noticia. ¿Se entiende? Yo puedo ser un portador del Evangelio, pero si yo no me he encontrado con Cristo resucitado, el Evangelio no me transforma. ¿Se entiende? Yo puedo como predicador ser un portador del Evangelio, portador de la verdad, portador de la vida de Jesús. Pero si yo no me he encontrado con Cristo resucitado, ya no se hace vida en mí. Ya no hay transformación en mí. Ya no hay cambio de vida, no hay cambio de familia, de amistades, de entorno. Ya el Evangelio es simplemente teórico y no es transformación de vida. Por eso, chiquillos, y a la conclusión que quiero llegar es que para nosotros la resurrección no es un tema histórico, aunque lo fue. Cristo resucitó. Tengo fe en eso. Pero nosotros tenemos que hacer hincapié que la resurrección, para nosotros como seguidores de Jesús, no pasa por un hecho histórico, sino pasa por un hecho de transformación. Cristo resucitó no porque tenemos evidencia de resurrección. Cristo resucitó porque tenemos una evidencia de vida. Porque con nuestra vida hemos evidenciado, y en nuestra vida se evidencia que Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado y le decimos al mundo entero de que hubo resurrección, no porque tenemos un documento que diga, ¿verdad?, histórico de hace 2000 años, que diga Cristo un día, ¿verdad?, se abrió la roca y el cuerpo ya no estaba y resucitó. No. Evidenciamos de que hubo resurrección, de que Cristo vive, de que aún Él se hace presente en la historia. ¿Saben por qué? Porque hay transformación de vida. Cuando hay transformación de vida y de entorno,
Ahí anunciamos de que Cristo ha resucitado. ¿Se entiende? No anunciamos que Cristo resucitó por un hecho histórico. Anunciamos de que Cristo ha resucitado porque Él transforma nuestra existencia. Solo ahí podemos decir, sí, hay resurrección. Cristo ha resucitado. Por eso que quiero que vayamos de nuevo vamos de nuevo a Corintios 15. Vamos de nuevo a Corintios 15. Vamos a Corintios 15, 14. Y quiero que subrayen este texto. Porque creo que Pablo aquí está diciendo una verdad que antes nosotros no estábamos entendiendo, no le estábamos tomando el peso. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es nuestra fe. Subrayenlo. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Lo que creo que Pablo le está tratando de decir a la iglesia y lo que Dios nos está tratando de decir hoy día es que si nosotros no vivimos transformados, si no vivimos como que Cristo resucitó en nuestros corazones, resucitó en nuestra vida, vana entonces nuestra predicación. No es teórica, nuestra fe ya se diluye. Si nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús, vivimos como que Cristo no ha resucitado, entonces lo tenemos muerto. Cristo ha muerto. ¿Saben cuándo Cristo muere? Es cuando su proyecto de vida no transforma nuestra vida. Se queda simplemente en algo teórico. Se queda simplemente en algo intelectual. Se queda simplemente en algo que yo puedo leer, ¿verdad? Ahí Cristo no ha resucitado. Por eso hay muchos chiquillos que con la boca para afuera decimos que Cristo resucitó, pero en nuestra vida negamos su resurrección. ¿Se entiende? Y a veces nosotros somos más ateos que los ateos, ¿verdad? Porque el ateo, ¿qué dice? ¿Verdad? No, Dios no existe, no tengo evidencia de que existe, perfecto. Está bien. Pero a veces nosotros decimos, sí, Dios existe, pero con nuestra vida no reflejamos su resurrección. Y ahí es donde nos contradecimos nosotros mismos. Chiquillos, la resurrección es efectiva hoy en nuestra vida siempre cuando nosotros decidimos que su vida nos transforme. Si no, no hay resurrección. ¿Se entiende lo que está diciendo Pablo? Sí. Ah, Violeta tiene una pregunta. Ya, pero después. Cuando terminemos. Si Cristo, chiquillos, no ha resucitado en nuestra vida y no nos ha transformado, lo tenemos todavía por muerto. No sé si ustedes han visto la película Coco. ¿Han visto la película Coco, no? Yo la fui a ver y lloré. Lloré mucho. ¿La han visto? Bueno, si no la han visto, le voy a hacer un pequeño spoiler. Voy a tratar de no spoilearlos tanto, pero la película Coco habla de esta cultura mexicana, ¿verdad? Que tienen de recordar a los muertos, ¿ya? Y ahí esto no tiene nada de satánico, chiquillos, para que no se asusten. Cada uno de nosotros recuerda a la gente que ha partido. Ellos lo hacen de forma un poquito más simbólica, pero no tiene nada de ocultismo, ni de satanismo, ni nada de eso. Simplemente recuerdan a quienes se han ido, ¿verdad? Y le prenden una velita y ponen una fotito. A lo que voy, chiquillos, es que esta película habla un poco de lo que yo les estoy comentando a ustedes. La película Coco habla de que hay un personaje que se llama Miguel, que en el mundo de los vivos nadie se acuerda de él. La única persona que se estaba acordando de él está perdiendo la memoria. Por lo tanto, él, en el mundo de los muertos, si se puede decir, él empieza a desaparecer. Definitivamente. ¿Por qué? Porque aquel que se le olvida en el mundo de los vivos, nadie se acuerda de él, nadie tiene un recuerdo de él, empieza a desaparecer. Y ahí realmente muere. Por eso esta frase tan linda que dice, no muere el que se va, sino que muere aquel a quien se le olvida, ¿verdad? De esto habla la película Coco. Habla de un personaje llamado Miguel, que él está muy preocupado en el mundo de los muertos, porque aquí en la vida nadie lo está recordando. Y ahí sí que va a morir definitivamente. Pasa mucho con la vida de Jesús, amigos. Y ahí es donde, viste, Dios me habla a través de las películas. Porque el Evangelio, chiquillos,
A veces a Jesús nosotros lo matamos cuando lo olvidamos, pero no cuando lo olvidamos intelectualmente, sino cuando olvidamos vivir su proyecto de vida. Cuando nosotros como cristianos hacemos que el Evangelio no transforme nuestros corazones, nuestra existencia, estamos olvidando a Jesús. Estamos olvidando su resurrección. Y ahí donde decimos, sí, Cristo ha muerto. Yo no quiero anunciar con mi boca que Cristo resucitó, pero con mi vida matarlo. Porque a veces nos pasa mucho a nosotros los cristianos, que con nuestra boca anunciamos a un Dios vivo, pero con nuestra vida anunciamos que este Cristo y su proyecto de vida ha muerto. No es eficiente, no es eficaz, porque no hay transformación. La pregunta, amigos, para ustedes esta mañana antes de terminar, es la siguiente. ¿Cristo realmente ha transformado nuestra vida? ¿Hemos chocado con esa resurrección que transforma corazones? ¿Realmente hemos dejado que Cristo transforme cada espacio, cada rincón de quienes somos? ¿O vivimos la vida como si Cristo en verdad para mí no resucitó? Yo de repente me veo a mí como Josué y digo, Josué, parece que para ti Cristo todavía no resucita, porque hay cosas que todavía no han sido transformadas en mí. Hay cosas que yo todavía no he permitido que Él las transforme. Hay cosas en mi vida que todavía no he permitido que Él las tome y las moldee y haga su voluntad. Ahí yo digo, parece que estoy anunciando un Cristo muerto. Pensemos, chiquillos, todos pensemos, ¿cuántas cosas necesitamos que Cristo transforme? La resurrección de Cristo se hace presente en la comunidad cuando la comunidad decide que su vida, la vida de Jesús, sea relevante. ¿Se entiende? Quiero que oremos ahora, cerremos nuestro ojo y pensemos. Pensemos en cuántas veces nosotros, chiquillos, con nuestra boca hemos anunciado un Dios vivo, pero con nuestros rencores, con nuestros odios, con nuestra falta de perdón, con nuestra falta de amor, falta de empatía, anunciamos un Dios muerto, un Dios que no transforma, un Dios que no transforma sociedades, que no transforma la sociedad. Yo quiero que Cristo resucite, no por lo que yo digo o porque yo les voy a dar una evidencia empírica de su resurrección. No, yo quiero que Cristo resucite porque ha transformado mi vida y ha transformado esta comunidad. Ahí realmente Cristo ha resucitado, chicos. Yo digo, oh, Cristo resucitó y se hace presente. Oremos. Gracias, Señor, te doy esta mañana, esta tarde ya, Señor, porque, Señor, yo sé que tú te haces presente, Señor. Sé que tu presencia está acá a través de tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a ser una comunidad, primero a ser una comunidad que te anuncie de que tú sigues vigente, sigues vivo, Señor. Porque ese anuncio va de la mano de una comunidad transformada, de una comunidad que ha decidido vivir su vida a la luz del Evangelio, ha decidido vivir su vida en amor, en perdón, en soltar cargas, Señor, en liberar a los oprimidos, en acercarse al prójimo, en abrir el Evangelio para todos los que quieran venir y entrar, Señor, a esta comunidad. Ayúdanos a decirle así al mundo de que tú has resucitado, Señor. No queremos entrar en debates teóricos, Señor, de la resurrección corporal, no, Señor, porque para nosotros no sirve de nada. No es importante. Que para nosotros lo importante es que tu resurrección se hace vida cuando nosotros somos transformados. Ayúdanos, Señor, a mí y a mis amigos que están acá, a entregarte, Señor, los lados más oscuros de lo que somos, de quienes somos. Aquellas cosas de que, Señor, por mucho tiempo hemos tratado de alejar de ti, decirte, no, Señor, tú no te metes en esto, no, esto es solamente mío, este daño que tengo, esto que está en mi corazón, no te compete. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser transformados por el Evangelio y que así el mundo sepa de que tú has resucitado.
La resurrección se hace efectiva en la sociedad cuando ven vidas transformadas por ti, Señor. Ayúdanos a ser fieles a esta transformación, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.